Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a un programa que la verdad llevamos tiempo gestando con una de las cuentas, con uno de los perfiles más interesantes de inversión en habla hispana. No es otro que Leandro, la persona, el analista que está detrás de un proyecto como es InvestQuotes o en español, Invirtiendo en Calidad. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Antonio por la presentación y por la invitación también. Tenía muchas ganas de estar por aquí. Genial. Oye, Leandro, yo siempre me gusta la primera vez que un invitado pasa por la comunidad de locos de Wall Street, que se presente, ¿no? Que haga una semblanza, que todo el mundo, yo estoy convencidísimo que muchos de nuestros seguidores ya te conocen, ya te siguen, seguramente alguno incluso será miembro de tu servicio, pero me gustaría que antes de empezar lo que es la charla puramente, hicieras una breve semblanza de quién es la persona que hay detrás, qué ofreces, un poco Ujú. que te ubique el que no te conozca. Vale, pues yo tengo 28 años y soy economista de carrera. Trabajé 5 años en consultoría, o sea, no me dedicaba profesionalmente a la inversión, pero sí que invertía en mi tiempo libre y me formaba en tema de inversión, porque en la carrera aquí en España es difícil formarse en temas de inversión, la verdad, porque no se toca mucho ese tema. Em, y nada, después me surgió una oportunidad para dedicarme al mundo de la inversión a tiempo completo y eso es lo que estoy haciendo ahora, que tengo dos servicios, pero en realidad es lo mismo, pero en distintos idiomas, que uno es Best Anchor Stocks, que es el servicio en inglés, y el otro es Invirtiendo en Calidad, que es el servicio en castellano y básicamente en el servicio comparto mi cartera y el análisis de empresas que, en mi opinión, son de alta calidad y que son para mantener a largo plazo. Ese es un poco un resumen, me podría quedar hablando mucho más, pero bueno, tenemos tiempo para hablar de más cosas luego. Bueno, precisamente lo que te quería preguntar era ya un poco entrando en harina, precisamente eso, ¿no? Ya has anticipado un poco cuál es tu estilo de inversión. Lo bonito de la bolsa, de la inversión, es precisamente los estilos que hay, ¿no? Y que no es una ciencia exacta, no es una ciencia donde 2 más 2 sea 4 y entonces validemos hipótesis, las refutemos, sino que no, que cada uno tiene su manera de invertir, su filosofía, sus approach, etcétera, etcétera. Entonces, Leandro, ya nos has dicho que te gusta la calidad como filosofía de inversión, pero cuéntanos un poco más cuál es tu estilo, cuál es tus fuentes, value investing puro, deep value, growth, quality value, de todos estos estilos, con cuál te sientes más cómodo y cuál es al final el tuyo propio, tu filosofía. Ujú. A ver, yo sí que creo que hay muchísimos estilos de inversión, pero creo que en realidad un inversor, cualquier inversor, sea cual sea su estilo, está haciendo lo mismo, que es comprar empresas por debajo de su valor intrínseco. Entonces, yo creo que es la separación entre value y growth es un poco engañosa porque al final los dos están intentando hacer lo mismo, lo que pasa es que lo están intentando hacer en distintos tipos de empresas. Al final, como inversor value, te vas a intentar beneficiar de una empresa que crees que es de más calidad de lo que el múltiplo que le está dando el mercado, y al final te vas a beneficiar más de una expansión de múltiplo que de unos fundamentales que crecen a buen ritmo, mientras que en el growth más bien sería pues beneficiarte de cómo lo hace la empresa y menos de que varíe múltiplo o que el mercado reconozca o le dé un múltiplo más alto. Entonces yo no me considero ninguno de los dos, sino que me considero un inversor en empresas de calidad, ¿vale? Obviamente la calidad normalmente parece estar ópticamente cara. Esto pasa mucho. Hay empresas que ves y digo ópticamente cara en términos de múltiplo, porque al final eso no quiere decir que las empresas sean caras sí o sí. Entonces, yo me considero un inversor en estas empresas de calidad que creo que son duraderas. Para mí la durabilidad es súper importante en una empresa. No me vale que una empresa esté creciendo rápido ahora,
si luego puede tener un riesgo terminal elevado. Sobre todo porque cuando estamos comprando empresas por encima de ciertos múltiplos, voy a poner un ejemplo, o sea, no quiero que se tome como si esto considero que es el punto a partir del cual hay que fijarse en esto, pero si tú compras una empresa a 20 veces beneficios, la mayor parte de su valor intrínseco está en el valor terminal, no en lo que vaya a pasar en el próximo año o en los próximos 2 años. Entonces, para mí es súper importante invertir en empresas que tienen ese valor terminal no asegurado, pero que sí que tiene un poco más es un poco más seguro, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, creo que una de las empresas que claramente tiene este valor terminal, por así decirlo, asegurado, vamos a hablar un poco de ellas luego, y obviamente invirtiendo en empresas de calidad y fijándote en el valor terminal, un requisito es mantenerlas a largo plazo. O sea, yo no puedo realizar el valor terminal de una empresa si no la mantengo a largo plazo. No tiene sentido que analice una empresa fijándome en su durabilidad si luego la voy a mantener un año en la cartera, porque obviamente esa durabilidad no va a entrar en juego. Yo no me considero que tenga ninguna ventaja competitiva con respecto al mercado para estimar los beneficios del año que viene. Creo que hay muchísimos millones de euros invertidos ahí por parte del mercado y tampoco, pero sí que considero que tengo un horizonte temporal más largo y que probablemente me haga preguntas distintas a las que se hacen los analistas que vemos en muchas earnings calls de Wall Street. Eh, Muy pocas preguntas están dirigidas a los próximos 5 o 10 años, cuando en realidad la mayor parte de la valoración está ahí. Obviamente, esto no quiero decir que el corto plazo no importe, porque al final sí que hay pistas en el corto plazo que te indican si el valor terminal está deteriorado, si no se ha deteriorado, si va todo en línea. Al final, cuando una empresa presenta unos malos resultados trimestrales, por ejemplo, y baja mucho, mucha gente piensa que el mercado está sobre reaccionando. Vale, en muchas ocasiones eso puede ser así, pero realmente lo que el mercado está haciendo es decirte, creo que lo que ha pasado este trimestre afecta al valor terminal de la empresa. Porque igual, y esto lo hemos visto, por ejemplo, con Adyen, que como tuvo un rendimiento, un crecimiento menor, la gente dijo, ¿cómo puede caer 60%? Bueno, obviamente, cotizando a múltiplos tan elevados, el mercado pensó que la ventaja competitiva no era tan fuerte como se había estimado en un primer momento. Entonces, obviamente, eso tiene muchísimo impacto en el valor terminal y, por ende, en la contracción de múltiplo. Entonces, por resumir, que he visto que me he ido un poco por las ramas, No, no, no. me considero un inversor en empresas de calidad y un inversor a largo plazo, porque creo que es que invertir en calidad va de la mano con invertir en largo plazo, porque si no, no vas a dejar que la calidad salga a relucir, por así decirlo. Y con esto no quiero decir que sé que hay mucha gente cuando alguien dice que es un inversor en calidad piensa calidad a cualquier precio. Obviamente no, pero siempre hay oportunidades en el mercado. O sea, yo he analizado empresas, llevo 2 años siguiéndolas o 3 y al final han dado una oportunidad. La cosa es tener el trabajo hecho para que cuando den esa oportunidad que la gente piensa que cuando den esa oportunidad va a ser fácil comprar, pero eso nunca es así. Porque cuando dan una oportunidad buena de verdad es porque algo ha pasado. Y ya o sea, va a tener que ser tu juicio quien diga si eso es neutro para el largo plazo, bueno, malo, pero algo va a haber pasado que te haga pensar en que la tesis se puede haber roto. Porque si no, esto sería muy fácil y obviamente no lo es. Ujú. Fíjate, has comentado muchas cosas muy interesantes que me he ido tomando notas, ¿no? Es decir, has hablado del valor terminal, has hablado del largo plazo, eso es muy interesante. Has hablado también, me ha gustado mucho eso de que has comentado de que precisamente no es fácil, porque claro, cuando tú analizas una compañía, no sé, por hablar de una en concreto, Meta, por decirla, ¿no? Que Meta cuando estaba en 300, tú dices, oye, pues si estuviera en 200 sería una buena oportunidad o en 150. Pero claro, es lo que tú comentas. Cuando empieza a caer y se pone ahí, en ese momento también ha cambiado tu marco, porque algo ha tenido que pasar. Y ahora es lo difícil de discernir sobre si eso te va a tener un impacto, como tú decías, en la calidad del negocio. Eh, Leandro, dentro de ese análisis que tú haces de cómo analizar, cuál es tu forma de pensar, ¿con qué gran gestor te puedes sentir más identificado? ¿O quién ha influido más? ¿O quién?
no sé, si tienes alguna referencia o en ese sentido eres completamente autodidacta. ¿Encuentras a alguien con el que te sientas identificado? Yo me identifico bastante con François Rochon, que me imagino que mucha gente Sí. le conocerá. De hecho, le entrevisté para mi podcast, que bueno, no es un podcast nada recurrente, la verdad, es bastante esporádico, pero lo tengo ahí sobre todo para divertirme, más que para hacerlo como una línea de negocio, por así decirlo. François Rochon me siento bastante identificado con él, pero bueno, él es bastante famoso y creo que mucha gente también se siente o lo ve como un mentor. Otro sería, y mucho menos conocido, que es de las personas que más me ha inculcado el tema del valor terminal y centrarse en empresas que sean, que tengan mucha durabilidad. Al final hay que pensar, este inversor me ha inculcado hacerte la pregunta de en 10 años este servicio o producto va a ser relevante y por qué va a ganar esta empresa. ¿Por qué la industria que lo ha hecho tan bien en el pasado? ¿Qué tiene que pasar para que esta industria lo siga haciendo bien en el futuro? ¿Qué tenemos que asumir? ¿Cuáles son los riesgos para que no lo siga haciendo igual de bien? Y este inversor es Christian Billinger, que bueno, lleva un family office, él es sueco y lleva un family office sueco. Y él, la verdad es que si tú ves su cartera, que es pública, con los nombres, no Ujú. los pesos ni nada, ni los precios, pero los nombres sí. Tiene muchas empresas muy duraderas. Por ejemplo, tiene empresas de bebidas alcohólicas, tiene empresas de gases industriales, que al final no te van a dar, no te van a dar un crecimiento del 15% anual. Eso no lo van a hacer. Pero sí que te van a dar un crecimiento de medio dígito o dígito alto, incluso doble dígito bajo, durante muchísimos años. Y al final yo creo que ese es el punto que el mercado más falla en valorar. El mercado es muy bueno, en mi opinión, valorando qué va a pasar en los próximos 2 o 3 años, porque al final hay muchísima información y muchísimos analistas, como he comentado antes, pero falla más a la hora de estimar, que obviamente falla más porque es más complejo, de decir en 10 años a qué ritmo va a estar creciendo esta empresa. Que eso para mí es la pregunta clave, porque no solo va a determinar el periodo de compounding, sino también el múltiplo al final de ese año 10. Porque claro, la gente dice, no, es que el valor, hay mucha gente que pone un múltiplo a 5 o 10 años y no piensa en el valor terminal, que para mí eso es una contradicción, porque es lo mismo. O sea, poner un múltiplo en el quinto año, o poner un múltiplo en el año décimo es hacer una estimación del valor terminal de esa empresa, porque ese múltiplo va en función del valor terminal. Entonces, Christian Billinger para mí es uno de los inversores que más me ha inculcado el, sobre todo, mirar en la durabilidad, porque mirando la durabilidad también te proteges las pérdidas. Al final, una empresa duradera es muy difícil que te caiga un 30 o un 40% de la cotización, porque siempre y cuando la hayas analizado bien, porque Ujú. como la mayoría de su valoración está en el valor terminal y tienen fosos muy fuertes, es raro que pase algo que caiga mucho. Esto en empresas, por ejemplo, tecnológicas, es mucho más difícil encontrarlo, porque al final hay riesgo de disrupción que puede hacer que varíe mucho el valor intrínseco porque varía la durabilidad. Ujú. Bueno, como tú mismo has dicho, la entrevista la teníamos planteada un poco en hacer una semblanza, hacer una composición de lugar de cuál es tu manera de invertir, tu filosofía, tu estilo, y precisamente que lo plasmaras en dos tesis que ahora mismo forman parte de tu cartera. Vamos a hablar de Nintendo y vamos a hablar de Neo Geo, de Diageo. He confundido ahí, Nintendo me ha hecho una asociación con la antigua consola. Pero fíjate, antes de entrar en ello, te quería comentar una cosa que también has citado y que nosotros en Locos de Wall Street hemos hablado mucho, ¿no? Sobre todo, Edgar, que tú has dicho que la gran ventaja que tiene, que según tú tiene el inversor retail, es precisamente el tiempo. Nosotros hablamos mucho del arbitraje de tiempo, que eso es donde a lo mejor las manos institucionales, el mercado, busca siempre de verdad el corto plazo y es de las pocas ventajas que tiene el inversor pequeño, ¿no? El inversor particular, ese arbitraje de tiempo. Sí, o sea, yo creo que es muy atrevido pensar que hay cualquier ventaja de análisis, Mm. sobre todo porque la información está pública para todos, la información pasada y grandes fondos con algoritmos que te sacan o con inteligencia artificial que te van a sacar toda la información relevante.
Y también tienen analistas muy capaces que van a ser capaces pues, de estimar el próximo año, los próximos 2 años. Al final, en bolsa es mejor no pensarse que uno es el más listo de todos, principalmente porque es que esa no es una ventaja de ningún inversor. Hay gente muy inteligente que luego emocionalmente no está preparada pues para estar en bolsa. Yo, de hecho, conozco a varias personas que son así, son personas súper inteligentes, pero no están hechas para invertir en bolsa. Entonces, yo creo que lo que comentas del arbitraje del tiempo se debe principalmente a los incentivos que hay en el mercado. Al final, el sistema bursátil está pensado con unos incentivos que son puramente cortoplacistas. Al final, yo tengo un fondo, tengo mis activos bajo gestión y la manera de crecer esos activos bajo gestión, en la gran mayoría de los casos, y es un poco triste decirlo, pero es estando en los puestos top de rendimiento de este año. Entonces, eso lleva a muchos fondos a siempre intentar estar pues, en los puestos top de rendimiento. ¿Y cómo hacen eso? Pues haciendo pues market timing, saliéndose de industrias simplemente porque no van muy bien. Entonces, hay que aprovechar que esos incentivos están ahí. Hay muy poca gente que ha sido capaz de tener un fondo y no estar condicionado por esos incentivos. Varios ejemplos, Terry Smith, François Rochon, pero eso es gente que ha conseguido educar a su base de activos bajo gestión o a sus partícipes en que eh, al final cuando todo va mal, pues es como es la bolsa, pasa a veces. Y entonces ahí es cuando de verdad hay que ser agresivo. Y esto es una gran ventaja para los fondos, que yo creo que se comenta poco, que cuando te has educado bien a tus partícipes, cuando todo baja, en vez de tener partícipes pidiéndote su dinero, vas a tener partícipes invirtiendo más. Entonces, eso va a beneficiar mucho a tu rendimiento, porque no vas a tener que vender en los peores momentos, vas a poder seguir añadiendo. Creo que en España un fondo que lo ha hecho muy bien, a mi parecer, es el de Mérito, Mm. Numantia, porque creo que tiene bastante bien educado a todos los partícipes para que cómo hay que invertir y cómo, cuándo hay que ser agresivo y cuándo hay que ser un poco cauteloso. Em, entonces, yo creo que si la bolsa te ha dado un sistema de incentivos para que aproveches, pues hay que aprovecharlo y entonces hay que pensar a largo plazo. Hay industrias que no hay ningún profesional que ningún profesional quiere tocar con un palo en determinados momentos. Y esto siempre Mm. va a pasar. Y ahora, por ejemplo, un ejemplo clarísimo para mí es la biotecnología o bioprocesamiento de medicamentos. Están pasando por un destocking como Danaher, Thermo Fisher. Entonces, ningún gestor va a querer tener esas empresas a no ser que vea claro que va a empezar a girar el ciclo. Semiconductores pasa igual. Nadie quiere pasar por todo el ciclo de semiconductores porque da igual que tengan un largo plazo muy bueno, igual a mí me penaliza mucho este año y entonces mis activos bajo gestión bajan. Y al final, ¿cómo ganan dinero los gestores de fondo? Pues cobrando comisiones sobre los activos bajo gestión y sobre su rendimiento. Y no sé si era Terry Smith, bueno, sí creo que era Terry Smith el que decía que eh, hay, hay una leyenda de que hay un animal mitológico que es capaz de ganarle al mercado todos los años, pero que él aún no lo conoce y ni lo ha visto. Entonces, es que al final eso es así, hay mucha gente, y creo que eso también pasa en inversores particulares, mucha gente que está obsesionada con su rendimiento con respecto al mercado en todos los años, pero es que es imposible ganarle todos los años. O sea, estamos Mm. hablando de que, por ejemplo, el Nasdaq este año va un más 45%. Es que si tu obsesión es ganarle al Nasdaq este año, pues lo vas a pasar mal. Pero es que es irrelevante que el Nasdaq vaya más 45 y tu cartera vaya más 25. Lo que importa es, en un periodo de 5 o 10 años, dónde estoy. A no ser, claro, que inviertas hoy para sacarlo dentro de un año, que entonces obviamente sí que tiene que importar dentro de un año, pero si tú inviertes a 10 años vista, el momento en el que estés no importa. Si estás en el año 2 pero tú estás pensando a 10 años, pues te entras en esos 10 años. Y creo que las preguntas que te haces y cómo llevas una cartera, cuando en vez de pensar a 2 años o a un año piensas a 10, pues es muy distinta. Salvando, Mm. obviamente, que todo el mundo dice, no, pero si inviertes a largo plazo, es como que no te fijas en cómo va la empresa y te da igual. Y dices, no, es que yo puedo comprarme una empresa
teniendo claro que bajo circunstancias, pues que todo vaya bien, la mantendría de por vida en la cartera, pero soy muy consciente de que hay muy pocas empresas que se puedan mantener de por vida en una cartera. O sea, al final el capitalismo, la fuerza del capitalismo, pues hacen lo que hacen. Hay muy pocas empresas que pueden generar retornos por encima de su coste de capital durante 3 décadas. Pero bueno, yo monto mi cartera pensando que yo tengo esas empresas. Luego me daré cuenta de que no tengo todas así, obviamente. Solo faltaba. Si tuviese todas así, pues genial, pero Ya hemos no creo que terminado, vaya a ¿no? pasar. Entonces, claro, no creo que vaya a pasar. Entonces hay que ser muy consciente de que se busca una cosa, pero luego probablemente te encuentres otra. Pero buscando lo mejor, probablemente mejores mucho tu tasa de acierto que si ya vas pensando en, no, yo compro esta empresa para venderla cuando en la parte de arriba del ciclo. Y dices, bueno, pues ahí entonces vas a comprar mucha peor calidad cuando haces esas cosas que si te fijas a 10 años vista. Ujú. Pues muy bien. Leandro, vamos a entrar ya sí en las tesis que nos traes para la comunidad, en las ideas, precisamente, que al final yo creo que van a ejemplarizar muy bien todo lo que estás contando. Una es Nintendo y otra es Diageo, así que empieza por la que quieras y explícanos por qué tú consideras que cumple las cualidades que estás diciendo para que formen parte de tu cartera. Vale, sí, puedo empezar por Diageo porque además últimamente ha sufrido Sí. el otro día que tuvo, de hecho, la acción sufrió la mayor caída que ha sufrido en su historia como empresa cotizada. Creo que la historia es desde el año 90 y pico, que cayó, creo que en un día un 11% y creo que la mayor caída que había sufrido en un día había sido como un 5 o un 6%, vamos, bastante relevante. Bueno, y todo pasó porque hubo una actualización del guidance, pero eso lo comento al final. O sea, Diageo al final es una marca que si le dices a mucha gente de la calle Diageo, no la va a conocer, pero si le dices a mucha gente de la calle Johnny Walker, Tanqueray y Smirnoff, pues ya, o Guinness, ya empiezan a conocer. Al final es una marca, es una empresa de bebidas alcohólicas. Casi todo es bebidas espirituosas como tequila, ginebra, Johnny Walker, pero sí que tiene cerveza que tiene Guinness, que al final yo tampoco lo consideraría una cerveza o sea, convencional. Guinness es Mm. una cerveza un poco premium y que goza de un estándar que no, porque quizás no tienen otras marcas de cerveza. Lo que hace la empresa básicamente es vender estos productos al, a los consumidores. Parte de la tesis, ¿vale? Radica en que en ciertas geografías, como en Estados Unidos, en muchos estados es ilegal vender directo a los consumidores, ¿vale? O sea, estas empresas que fabrican el alcohol no pueden vender directo a los consumidores y tienen que pasar por distribuidores especializados. Y estos distribuidores, pues obviamente están muy consolidados en Estados Unidos y tienen muy buena relación con las marcas grandes. Entonces, si tú eres una marca pequeña en Estados Unidos y quieres crecer tu marca de bebida alcohólica, pues vas a tener que peleártelo mucho con los distribuidores que obviamente están más dispuestos a vender cosas como Johnny Walker o Tanqueray porque saben que no van a tenerlas en el inventario y son mucho más reacios a vender marcas que son más nuevas. La industria de bebidas, básicamente Viajeo es una apuesta por la industria, ¿vale? De bebidas alcohólicas, más que por la compañía en sí. O sea, digo, dentro de la industria de bebidas alcohólicas hay dos tipos de empresas. Unas son las que están diversificadas tanto globalmente como, o sea, geográficamente, como por marcas y por tipos de bebidas alcohólicas, como puede ser la ginebra, el tequila y tal. Yo ahí pondría a dos principales, que son Pernod Ricard y Diageo. Y luego hay otras marcas que también están empezando a diversificarse, pero que son muy fuertes en ciertas categorías, como puede ser Remy Cointreau, que es muy potente en coñac, y luego está Campari, que es muy potente pues, en bebidas estas de aperitivo, como el Aperol y Campari. Entonces, yo creo que una de las ventajas de Diageo es precisamente estar diversificada, porque en la industria de bebidas alcohólicas el consumidor, bueno, se tienden a poner de moda unas cosas
y luego otras. O sea, es muy difícil ver por dónde vienen las tendencias. Por ejemplo, la ginebra tuvo como su superciclo y ahora la Mm. ginebra está creciendo mucho menos y la que está teniendo su superciclo es el tequila. Entonces, si estás diversificado, siempre vas a poder aprovechar las tendencias. Y la ventaja de ser una empresa tan grande que tiene tantos accesos a los distribuidores es que vas a poder ver estas tendencias antes de que ocurran. O sea, el tequila lleva varios años creciendo muy rápido, pero Diageo ya lo empezó a ver en el 2012, 2014. Y entonces empezó a comprar empresas de tequila, porque es muy difícil empezar una categoría de cero. Entonces, muchas empresas de estas se apoyan en el M&A para empezar a construir las categorías. Diageo lo ha hecho en tequila, que compró Casamigos, que es de hecho una era la empresa de George Clooney, que Mm. pagó 1.000 millones por ella. En el momento creo que esto eran no tenía por ahí, pero vamos, doble dígito de ventas, de múltiplo, o sea, muy alto. Pero claro, estas empresas, esas adquisiciones parecen muy caras, pero en realidad no lo son, porque como tienen la distribución global, son capaces de coger una empresa que han comprado a 20 veces ventas y automáticamente ponerla en todo su canal de distribución global y detrás de su marketing, porque ellos tienen mucho dinero para gastar en marketing, y con eso crecen las ventas, pero a ritmos increíbles. De hecho, no sé si Pernod Ricard tenía un ejemplo con una marca que se llamaba Lillet, que cuando la compraron en 2008 vendieron 14.000 cajas y este año han llegado a vender 1 millón. O sea, al final son capaces de, gracias a su distribución y tal, de escalarlas. Pero bueno, lo bueno de la bebida, de la industria de bebidas alcohólicas, que entra un poco en esto de la durabilidad, es que tienen muchas categorías, tienen fosfos naturales. Por ejemplo, el tequila, el agave, se hace con agave azul. El agave azul cuando desde que lo plantas tardas 6 años Hostia. en crecer la planta. Y después de crecer la planta no es como que le cortes una hoja y te lo vuelva a dar en un año, no, es que hay que quitar el agave entero. Entonces son otros 6 años hasta que lo tienes. Entonces, obviamente, si tienes mucha producción cogida o bajo tu dominio, además el agave se tiene que hacer en ciertos estados de México para que se pueda llamar tequila, para que tenga esa denominación de origen. Y el más importante es Jalisco. Y entonces eso es una barrera ya de entrada bastante alta, porque obviamente o compras mucho volumen o si no tienes que esperar mucho tiempo si lo quieres hacer tú mismo. Otro ejemplo claro es el whisky escocés, que se tiene que hacer en Escocia y luego tiene que madurarse en barricas de roble pues X años. Creo que son un mínimo de 3 y además tiene que madurar en Escocia. Entonces, obviamente, esos son barreras de entrada muy grandes porque para que un competidor entre va a tener que estar en pérdidas durante muchos años antes de poder ver sus primeros ingresos. Y eso obviamente pues a empresas como Diageo o Pernod Ricard no les pasa. Esa es una ventaja, esa es una barrera de entrada bastante fuerte. Y luego que el alcohol, industria que es milenaria. Al final el alcohol, las primeras bebidas fermentadas son de hace muchísimos años. Tendría que mirar exactamente cuántos años, pero vamos, miles de años. Eso sí lo sé. Que sus orígenes están. Ahí hay una discusión. No se sabe si es en la zona de China o si es en la zona de Oriente Medio, donde es el origen del alcohol. Pero el alcohol ha sobrevivido a muchísimas eventualidades. De hecho, en el año 1900, si no me equivoco, sobre el 1913 o algo así, en Estados Unidos hubo una prohibición nacional al alcohol. Mm. Estaba prohibido vender alcohol y el alcohol sobrevivió eso. O sea, y de hecho ahora Estados Unidos es el mercado más grande en cuanto a venta de alcohol. Ahora también hay mucha discusión sobre si las drogas estas el medicamento de Ozempic y así va a impactar a la ingesta de alcohol, pero porque se supone que te quitan también las adicciones, las drogas estas que son para adelgazar, que hace Novo Nordisk. Pero yo ahí tengo un poco una visión
digamos, un tanto especial, porque es que yo no creo que la gente beba alcohol por adicción en la mayoría, sino porque es un evento social. Al final, yo estoy en mi casa y yo no suelo, bueno, lo he hecho a veces, obviamente, pero no suelo abrirme una cerveza o ponerme en una copa. Esos momentos salen cuando estás, pues, cenando con amigos y ahí es donde pasa la mayoría del consumo de alcohol. Entonces, no creo que sea algo que los humanos deseamos, sino que es algo que ya está, pues, arraigado en nuestros eventos sociales. Pero vamos, que creo que le queda mucho a la industria del alcohol y creo que es muy importante, o sea, que es muy duradera y creo que es muy importante que han sido listas las empresas de la industria del alcohol contratando a ex trabajadores de la industria tabacalera. ¿Mm? Va a pasar por los mismos desafíos. O sea, eso es evidente. El alcohol, la ingesta de alcohol tampoco está muy bien vista y ya están sacando bebidas 0,0, que de hecho están teniendo mucho éxito y esta es una de mis teorías para demostrar eh, que es un evento social el alcohol más que algo que deseemos, porque si las bebidas 0,0 están teniendo éxito, significa que la gente lo que quiere es tomarse pues un gin tonic o un whisky o un whisky solo, pero que sea 0,0 porque le gusta el sabor del whisky y le gusta tomárselo en compañía. Y nada, esa es básicamente la tesis de Diageo, es una apuesta a la calidad del sector. Obviamente me he decantado por Diageo y no por otras, por lo que he comentado de diversificación, la escala, que eso son cosas muy importantes. Al final la distribución, tener presencia en China e India, que van a ser dos mercados importantísimos, sobre todo India, para el futuro de la industria del alcohol. Y bueno, Diageo tiene presencia directa y además como la regulación es tan cambiante, una empresa americana con sede en Estados Unidos no puede hacer negocios en India. Tienes que tener sede allí y tienes que tener una empresa operando allí, porque es que la regulación es distinta. Si importan muchas cosas, los impuestos son bastante altos. Esto obviamente siempre va a aplicar para cosas como el whisky escocés, porque solo lo puedes hacer en Escocia, o para el coñac, que solo lo puedes hacer en Francia. Pero para bebidas como la ginebra, tú puedes tener una fábrica de ginebra en India y la puedes seguir llamando ginebra y no hace falta maduración. El vodka es igual. O sea, hay ciertas categorías que puedes tener una producción local. Para otras no puedes. Pero claro, es que los impuestos al alcohol son muy altos y en India, de hecho, los impuestos a la importación de alcohol son bastante altos. Entonces, esto es lo que me llevó a elegir Diageo de entre todas las empresas. También me gustan empresas como Remy o Campari, que las he comentado antes, pero es que eso es más que una apuesta en la industria, eso es una apuesta en la categoría. O sea, si tú compras Ujú. Campari, estás apostando en que el Aperol va a ir bien y que el momento del aperitivo va a ir genial. Y si tú compras Remy, estás apostando a que el coñac va a ir bien. Y yo, por ejemplo, ahí tengo mis serias dudas. Porque el coñac, gente joven, no veo que tome coñac. Ellos van a crecer mucho en precio porque es una bebida de muy poco volumen y muy como que se ve como elitista. Entonces ellos van a poder crecer mucho en precio, pero tengo mis dudas sobre el volumen. De hecho, Diageo no tiene exposición directa al coñac, pero sí indirecta, porque Diageo, bueno, de Louis Vuitton Moet Hennessy, de la parte de Moet Hennessy, Diageo tiene un 30%. Y Mm. esto es una de las cosas más interesantes porque cuando la gente mira los flujos de caja operativos de Diageo, dice, bueno, esto no está tan bien. Al final es un negocio donde es difícil tener buena conversión de efectivo. Tienes que tener mucho inventario de alcohol madurando y eso obviamente te penaliza, te protege a largo plazo en tu ventaja competitiva, pero te penaliza la conversión de efectivo. Pero es interesante porque Diageo le pertenecen muchos flujos de caja operativos de Moe Genesí que no se le han distribuido como dividendos. Entonces, al final, mucha gente se pierde esa parte. Dice, es que los flujos de caja operativos no son tan buenos. Y dice, bueno, es que de los no sé cuántos miles de millones que habrá generado de flujo de caja operativo Moe Genesí, Diageo no se ha llevado el 100% que le corresponde, porque muchos los han retenido. De hecho, hubo una disputa entre Diageo y Moe Genesí, donde Diageo casi que denunció a Moe Genesí para que le repartiese dividendos.
Entonces, eso es algo a tener en cuenta y esa es la típica cosa que te pierdes si no haces análisis en profundidad, porque tienes que leerte las cuentas anuales hasta hasta las notas pequeñas. O sea, yo lo que veo con Diageo y la tesis de Nintendo, yo creo que va a ser bien saltar de esta manera, es parecido. Yo veo que en Diageo a largo plazo es difícil a esta valoración perder dinero. Eso para empezar, que para mí es lo primero en lo que debería pensar un inversor. Y aparte de eso, creo que hay ciertas opcionalidades que pueden hacer que sea una muy buena inversión. Por ejemplo, India, la parte de América Latina, que también va a crecer muy rápido, la exposición al tequila. El tequila no ha llegado con la fuerza que está en Estados Unidos a Europa, de hecho lo están empezando a internacionalizar ahora. Entonces tienes bastantes opcionalidades y, como yo lo veo, con un downside, por así decirlo, protegido. Entonces esas inversiones a mí me suelen gustar bastante. Y Leandro, ¿qué ha pasado? Que decías que ibas a comentar al final qué había pasado en este guidance, para que el mercado se lo haya tomado así, y si piensas que ha podido abrir una posible ventana, ¿no? Para aquellos inversores que estén esperando, obviamente sin que nada de esto sea una recomendación. A ver, lo que ha pasado es que Diageo venía de un periodo de destocking, ¿vale? En Estados Unidos. El problema de ir con distribuidores, por un lado, es muy bueno porque es como una parte del foso, pero por otro lado, es muy difícil realmente controlar el tema de los inventarios, porque lo que pasó es que durante la pandemia la producción obviamente cayó, está basada en casi todos los sectores, o sea, Diageo no estaba capacitado para ofertar pues todo lo que se demandaba una vez reabrió todo, los inventarios eran muy bajos de todos los distribuidores, Diageo no daba abasto para producir, y entonces los distribuidores, tras este periodo, decidieron, vale, vamos a empezar a construir nuestro inventario, a volver a elevarlo a niveles que estaban de antes de la pandemia. Pero claro, con la demanda que estaba habiendo de servicios, que esto creo que lo hemos visto todos, los restaurantes están a reventar, el turismo está a reventar, todo eso está a reventar, y entonces eso volvió con tanta fuerza que los distribuidores decidieron llevar sus inventarios por encima de donde los tenían históricamente. ¿Qué ha pasado? Que al final se ha ralentizado todo un poco, las cosas han vuelto a lo normal. Creo que esto que estoy escribiendo se aplica a cualquier sector, pero Mm. y entonces, como los distribuidores han empezado a reducir sus inventarios, le han comprado menos a Diageo, porque Diageo no lo necesitaba. Esto ha pasado en Estados Unidos, pero Diageo, como está muy bien diversificada geográficamente, siguió creciendo a un ritmo bastante aceptable, teniendo en cuenta que Estados Unidos Norteamérica, es su geografía más grande. Pero bueno, pudo sobrevivir, en plan, creciendo bien, que tampoco le impactó tanto, pero ya avisó en los últimos resultados que América Latina podía ir detrás, o sea, Sudamérica y el Caribe. Todo esto podía ir detrás porque estaban viendo niveles de inventario bastante elevados. Entonces los días salieron y dijeron que era más grave de lo que ellos pensaban. El tema de los inventarios, sobre todo en Brasil, que es una de las geografías más importantes. Y claro, eso han reducido el guidance de aquí, de medio plazo, lo han reducido en 2 puntos porcentuales, si no me equivoco. Entonces eso obviamente no le ha gustado nada al mercado. Y yo creo que aquí lo que echa más leña al fuego es que Diageo tiene una nueva CEO que Mm. está desde hace poco. Entonces, dudo que el mercado se fíe tanto como se fiaría del anterior CEO de Diageo, que falleció el año pasado, de hecho. Em, entonces, no tienes un voto de confianza cuando la CEO es nueva. Nadie del mercado no te va a dar un voto de confianza. Primero va a disparar, va a tirar la acción y luego que les explicas. Si es un CEO como Warren Buffett, por ejemplo, que te Mm. dice, pasa eso, pues el mercado le daría un voto de confianza. Dicho esto, yo creo que eso es muy injusto. Yo creo que tampoco hay motivos para tener 100% confianza en la nueva CEO, pero lo que está pasando ahora es innegable que no es por la inversión que ha hecho esta CEO.
porque es lo que decía Jeff Bezos. Al final yo la inversión que estoy haciendo hoy es para preparar el trimestre de dentro de 5 o 7 años. Entonces Mm, creo que un trimestre malo hoy no se le puede atribuir a una persona que lleva en el cargo 6 meses, mm. porque es que no han podido hacer nada como para poder influir en los resultados de este trimestre. Pero eso es lo que ha pasado, esa desaceleración no ha gustado y Viajeo ha tenido un día de los inversores que fue ayer, pero la verdad es que no me lo he podido leer aún, pero vamos, que yo ya escribí un artículo para los suscriptores sobre esta situación y dije que no se podían tomar decisiones precipitadas, que había que esperar al día de los inversores a ver qué decían. Ellos siguen confiando mucho en el largo plazo, pero sí hay que tener en cuenta que mm, o sea, las ventajas competitivas de Viajeo han cambiado un poco, ¿vale? Antes, solo las grandes marcas tenían acceso a publicidad. Tú sacabas una marca de tequila y tú no tenías dinero para poner un anuncio en la televisión. Y esa era la manera de llegar. Hoy en día, con el auge de las redes sociales, Facebook y así, Mm. es más fácil que las pequeñas Influencers. empresas. Mm, Claro, eso es más fácil. Entonces, eso se puede decir que ha erosionado un poco la ventaja competitiva, pero al mismo tiempo, esto lo han comentado mucho las grandes, el hecho de que esté esta publicidad a ellos les permite ser muchísimo más agresivos con la publicidad porque van a tener muchísimos mejores retornos y van a poder hacer mucha más publicidad. Entonces, yo creo que que se ha erosionado un poco la ventaja competitiva en favor de un crecimiento quizás más elevado, porque pueden personalizar mucho la publicidad, sacar muchos mejores retornos. Al final, estas empresas son intensivas en publicidad, en marketing. Creo que Viajeo y Pernod Ricard están alrededor del 16% de ventas en marketing. Por eso yo, uf, cuando la gente coge a LVMH y dice que yo he hecho este cálculo y dice, no, es que se gasta no sé cuántos puntos porcentuales de sus ventas en marketing y eso no es típico de una marca de lujo. Digo, bueno, es que hay que tener en cuenta que ellos también tienen bebidas alcohólicas. Eso es un sector intensivo en marketing. Entonces no creo para nada que Louis Vuitton, o sea, se gaste lo mismo en la publicidad de Dior que se gaste en la publicidad de Moet. La de mm, Moet probablemente se gaste bastante más. Entonces, seguro. porque el consumidor es mucho más. El consumidor de hoy en día, antes alguien cumplía los 18 bebiendo whisky y se moría bebiendo whisky. Hoy en día los consumidores están más abiertos a probar cosas nuevas. Entonces, eso es algo a monitorear. Yo creo que eso sí que ha cambiado. Eso hay que tenerlo en cuenta que las tendencias de los consumidores no son las mismas que hace 20 años. Y ellos lo saben, ¿eh? Esto es lo bueno, que ellos no son ajenos a esto. Ellos saben que ahora el consumidor es menos leal, pero también hay una publicidad muchísimo más efectiva y ellos tienen mucho dinero para hacer esta publicidad y también mucho producto que ofrecerle al consumidor que quiera cambiar. Al final, si tú cambias de Johnny Walker a Casamigos y de Casamigos a Tanqueray, tú sigues siendo un consumidor de viajero. Lo que pasa es que estás en otra categoría. Por eso también me da un poco de miedo las empresas que están muy especializadas en una categoría. Al final Mm, van a ser mucho más volátiles. Sí que es cierto que son categorías donde las ventajas competitivas son muy grandes. El coñac es la categoría con la ventaja competitiva más grande de todo el sector, porque el coñac solo se puede hacer en la región de Coñac en Francia y 4 marcas tienen el 90% del volumen. Entonces, ahí no se puede entrar. Esas 4 marcas van a determinar la producción, los precios. Una de las marcas es Genesis, que la tiene Louis Vuitton. La otra es Martell, creo que la tiene Pernod Ricard. Y luego está Remy, que es la marca es Cointreau, y la otra no me acuerdo. Pero vamos, son 4 marcas que llevan el 90% del volumen. Entonces, las ventajas competitivas ahí son muy fuertes, pero el crecimiento va a ser más volátil, porque estás expuesto a una única categoría y va a variar bastante de año a año. ujú. Qué curioso todo lo que comentas del conocimiento de la industria y efectivamente ahí has expuesto la tesis, sobre todo poniendo énfasis en lo que tú dices, en el valor terminal, ¿no? Ujú. Ahora vamos, si te parece, a enlazar ahora con algo completamente distinto. Es decir, si decías que las bebidas alcohólicas llevan miles de años con nosotros, bueno, vamos ahora a una tesis que lleva también bastante,
porque Nintendo, Ujú. los que peinamos canas, oye, las recordamos y sobre todo, a mí, desde este punto de vista de consumidor, me llama la atención la capacidad de reinventiva y sobre todo de permanencia, porque al final, si te das cuenta, cuando empezó todo el sistema de los videojuegos, bueno, era Nintendo y Sega ya no está, y han ido apareciendo players, pero Nintendo siempre está ahí, ¿eh? Sí, yo creo que Nintendo se ha quitado gran parte del riesgo de disrupción con su propiedad intelectual de software. Es que hay mucha gente que critica a Nintendo por el hecho de, bueno, para el que no lo sepa, si quieres jugar a algún juego de Nintendo, vale, lo puedes hacer en móvil y salir decepcionado, o te puedes comprar una Switch y jugar en la Switch o en una consola anterior. Pero Nintendo, o sea, su software, sus juegos, los distribuye exclusivamente en su hardware. Entonces, mucha gente ha rajado de Nintendo por esto, pero eso hace que no tenga que tener Nintendo el mejor hardware y entonces hace que no esté tan expuesta a la disrupción que hay tecnológica en el tema de videojuegos. Cuando alguien dice, no, es que la Play 5 tiene muchísimas mejores, las especificaciones técnicas son mil veces mejores que la Switch. Y dices, ya, pero es que eso no entender la tesis de Nintendo. A Nintendo eso le da igual. Nintendo no necesita tener las especificaciones de la Play 5 para que alguien pueda jugar a Mario Kart. Y alguien que se ha comprado la Switch quiere jugar a Mario, quiere jugar a Pokémon, quiere jugar a Zelda. Y ahora, bueno, ahora obviamente la van a mejorar, están un par de generaciones por detrás. Pero creo que esto les permite ser mucho más cuidadosos a la hora de sacar hardware. Y como has comentado, una de las cosas que tienen en común en Nintendo y Diageo es que las marcas de Diageo tienen más de 100 años y Nintendo tiene más de 100 años. Que ¿Sí? esto, pero en un sector, sí, o sea, Nintendo, voy a mirar a ver de qué año es, en un segundo, pero eh, Qué empezó curioso. con eh, empezó con cosas desde 1889, se fundó Hostia. Nintendo. Ya, o sea que son 130 años. Empezó con cartas para jugar. ¿Mm? Y luego se pasó a juguetes y ya luego empezó con tema. Bueno, luego se pasó a juegos de arcade y de arcade ya saltó a los videojuegos. Pero lo que ha hecho Nintendo ha sido crear unas franquicias de propiedad intelectual, como son Mario, como es, bueno, Pokémon no es, Nintendo tiene una parte de Pokémon, pero vamos, no lo hicieron ellos como tal. Luego tienen Zelda y al final eso hace que sea muy difícil tienen tantos años esas franquicias, las han jugado tanta gente, se han pasado de generación en generación, que es muy difícil atacar como su parte de hardware, porque está protegida por ese software. Dicho esto, Nintendo es de los mejores creadores de software del mundo, esto sin ninguna duda. Obviamente no están haciendo un juego como el Call of Duty, pero es que eso no es lo que quieren hacer. Ellos lo que quieren hacer es un juego que sea entretenido y sobre todo que se pueda jugar en familia, porque una de las partes de la tesis de Nintendo es que sus juegos se van pasando por generación. Si tú juegas con tus hijos al Mario Kart, pues tus hijos acabarán jugando con sus hijos al Mario Kart también. Esa es una de las partes de la tesis. Hay muchos riesgos, bueno, hay muchos riesgos. Eh, ha recibido Nintendo muchas críticas en el pasado por ciertas cosas. La primera creo que es bastante lógica de que reciba críticas y es que sus ciclos de hardware han sido muy volátiles. Nintendo cogía un hardware, empezaba a crecer las ventas de ese hardware, luego seguían las de software, obviamente, y llegaba un punto que cortaban con ese hardware y reinventaban otra vez en algo totalmente distinto que no era compatible con la generación anterior. Entonces, esto hacía que siempre estuvieses en un ciclo alcista, pum, caída y empezar de cero, porque siempre caían tus usuarios de la nueva plataforma a cero. Ahora eso va a cambiar, probablemente. No hay 100% certeza porque aún no ha habido anuncio de una Switch 2 o algo por el estilo, pero sí que en las palabras del equipo directivo se nota que ellos no quieren reiniciar otra vez la cuenta de usuarios, por así decirlo. Ellos lo que quieren es dar continuidad, que el software sea compatible y también conectar con el consumidor en distintos ámbitos. Otra de las críticas que ha habido siempre a Nintendo es que
no ha aprovechado o no ha monetizado bien su IP. Al final tienes una IP muy potente y la podías monetizar mucho haciendo películas o abriendo parques temáticos, y eso históricamente a Nintendo no le interesaba, porque siempre ha sido una empresa de videojuegos y no una empresa de entretenimiento, que es al final lo que se está convirtiendo ahora. Ya hemos visto la película de Mario, lo bien que ha ido, y es que Mm. es imposible calcular el retorno que ha tenido esa película, pero eso tiene que ser increíble. O sea, no solo el retorno de la película, que les ha costado poco desarrollarla y luego han generado bastante, sino todos los juegos de Mario y todas las Switch que ha vendido Nintendo gracias a haber hecho esa película. Eso es incuantificable, porque el equipo directivo no te va a decir de los 3 millones adicionales de Switch que hemos vendido, 1 millón viene por la película, es que no lo saben. Entonces, ellos tampoco creo que lo sepan, pero los juegos de Mario han vuelto a los más vendidos después de la película, y ahora Nintendo, el equipo directivo ha dicho que va a intentar sacar una película al año, y la siguiente va a ser una película de Zelda. Y No aquí me lo digas. interesante es que sí, van a sacar una película de Zelda que no va a ser de dibujos, o sea, va a ser de acción real. Y aquí te da a ver cómo piensa el equipo directivo de Nintendo. En la última call, el director creativo dijo que esta película se ha estado gestando 10 años. Claro, es Hostia. que ellos se preocupan muchísimo de que todo se haga bien y que no le perjudique a la IP. De hecho, le meten un pequeño palo a Disney en la call porque dicen, no queremos sobreexponer nuestra IP al consumidor o sea, como para que llegue a un punto que se deteriore. Eso le ha pasado a Disney con Marvel. Ha Mm, habido tantas películas de Marvel que es mm. que ya la gente no. Nadie está ilusionado cuando sale una nueva película de Marvel. De hecho, ha salido una hace poco y creo que no está yendo muy bien. O sea, Nintendo lo hace poco a poco, pero sabe que esa es la manera de que se mantenga duradera la IP y que no te la cargues. Entonces, las críticas a raíz de durabilidad de Nintendo es que siempre tienen mucho efectivo en el balance. Creo que ahora tienen alrededor de 10.000 millones y no tienen deuda. Entonces, obviamente, a ojos de cualquier inversor, eso no parece la estructura de capital idónea para maximizar el retorno al accionista. Pero es que Nintendo está, y en estos, aquí siempre la comparo un poco a Hermes, que sé que no tiene nada que ver, pero los dos equipos directivos piensan en que la empresa sobreviva otros 100 años. No están pensando en te voy a maximizar el valor de hoy o el valor del año que viene para el accionista. Voy a hacer todo lo necesario para que si pasa algo totalmente inesperado, una guerra mundial, mi empresa vaya a sobrevivir. Y de hecho, Hermès lo comentó hace poco, que gracias a tener tanto efectivo y no tener deuda, cuando llegó la pandemia no despidieron a nadie. Y entonces la cultura la mantienes. Y eso es muy difícil. Mantener esa cultura es muy importante. Y de hecho, Nintendo el otro día salió el dato de retención de Nintendo, de retención de empleados. Si yo ahora mismo te pregunto, ¿cuánto te crees que es la retención de los empleados de Nintendo? ¿Qué me dirías? 90%. 99%. Hostia. O sea, en Japón ya es alta, la retención, porque la Sí, gente tiene otra cultura. Pero la retención media en Japón es el 70%. Pues Nintendo sacó el otro día 98,9%. qué barbaridad. Eso habla muy bien de una empresa, que tengas esa retención. Obviamente la gente que está trabajando ahí lo está haciendo porque le apasiona. Entonces, creo que Nintendo es otra de esas empresas que el equipo directivo piensa en la durabilidad, y aparte que está cambiando el modelo para ser un modelo mucho más recurrente. Yo no creo que a Nintendo le hagan falta 10.000 millones en el balance, pero tampoco creo que sea lo idóneo vaciar ese dinero antes de haber hecho la transición al modelo más recurrente. Porque ¿qué pasa si sale mal? O sea, Nintendo a lo largo de su historia ha tenido momentos en los que ha sacado la Wii va bien. Luego sacó la Wii U y la Wii U fue un desastre. Entonces, Mm. claro, esos son 2 o 3 años que estás con ventas malísimas, donde no quieres echar a nadie para preservar tu cultura y entonces necesitas mucho efectivo para protegerte. Cuando eso cambie, que parece que va a cambiar, entonces yo creo que el equipo directivo estará bastante más abierto a utilizar ese efectivo de otra manera. Por ejemplo, y lo puedes reinvertir, ¿eh? No tiene que por qué ser de vuelta a los accionistas, pero se puede reinvertir en parques temáticos, en más tiendas como de exposición y así. Y luego siempre tiene un riesgo más elevado Nintendo por ser una empresa japonesa.
y por la cultura que hay en Japón, sobre todo de creación de valor para el accionista. Pero esto daría para otra hora, así que no voy a entrar mucho. Las cosas en Japón están cambiando y están cambiando para bien. Y están cambiando para bien porque es que el incentivo claro es que tienen que cambiar. El gobierno sabe que sus pensiones no son sostenibles, como no lo son las de ningún país desarrollado, por mucho que aquí nos estén intentando engañar, pero vamos, aquí no vamos a tener No pensiones hagamos en trampa al 5 de solitario. rico. Claro, aquí queremos pensar que sí vamos a tener, pero el gobierno de Japón se ha dado cuenta de que muchos planes de pensiones están invertidos en la bolsa japonesa. Y entonces tienen que hacer lo que haga falta para que las valoraciones suban y se pongan a la par de las de otras potencias. Eso va a solucionar gran parte del problema de las pensiones, porque ese dinero va a crecer bastante. Entonces ahora están incentivando muchísimo la inversión extranjera, haciéndolo más fácil para los particulares en Japón también para invertir y están medio, pero están medio incentivando a las empresas a que reinviertan su dinero, que lo devuelvan a los accionistas, sino básicamente a que suban sus retornos. Y eso está cambiando mediante regulación. O sea, no es como decir, no, se ve un poco que está cambiando. No, no, es que están forzando el cambio porque sabe que lo tienen que hacer. Entonces yo creo que eso le quita bastante riesgo al hecho de invertir en Japón, pero siempre va a haber riesgo. O sea, yo a Nintendo, como siempre, a cada empresa, no le quiero a todas mis empresas el mismo retorno de la inversión. A empresas muy seguras le puedo llegar a poner un retorno esperado del 10%, pero a Nintendo tengo puesto un retorno esperado del 15%, porque al final ese tengo que tener en cuenta que es algo que está fuera de mi país, que es un país que históricamente no ha ido muy bien en cuanto a retorno de valor al accionista y entonces todo eso lo tengo que tener en cuenta. Y otra cosa que está pasando, y con esto acabo, en Japón, es que tras la burbuja, cuando se desinfló la burbuja, todos los CEOs se volvieron muy conservadores porque no querían ver que eso pasase otra vez. Entonces empezaron a meter o sea, a meter efectivo en el balance. Ahora está habiendo un cambio generacional. De hecho, el CEO de Nintendo tiene menos de 50 años y lleva trabajando en Nintendo, obviamente, toda su vida, desde los 25. Entonces, ese cambio generacional también trae consigo a gente que ha trabajado en Estados Unidos. O sea, este CEO de Nintendo ha estado en Nintendo América, entonces han estado fuera, ven cómo hacen las cosas fuera y eso va a ser bastante positivo, en mi opinión. Ujú. Fíjate que estabas hablando de la mentalidad inversora en Japón, cómo está cambiando. Bueno, tenemos a un joven inversor como Warren Buffett apostando por Japón. Es decir, que Sí, algo, sí, sí. algo puede ver que pueda cambiar. Sí, sí. Muy Sí, interesante. yo creo que al final es todo en la vida se guía por incentivos. Y esto Mm. es muy importante a la hora de invertir también. Yo al final lo que miro cuando analizo una empresa, lo primero que miro es el reporte anual, me lo leo entero. Te da una idea de los riesgos, del negocio, los números, todo eso lo principio. Y de hecho, de ese reporte anual ya te salen muchas dudas, que luego ya podrás ir solucionando, pero ya ahí ya empiezan a salir dudas. Lo siguiente que miro es el proxy statement o la compensación del equipo directivo y la tenencia de acciones. Al final, eso es lo que va a determinar para lo que van a trabajar el equipo directivo. Por ejemplo, hay mucha gente que le da miedo mucho o sea, le dan miedo los adquirientes en serie porque, o sea, a lo largo de la historia ha habido mucho fraude. Pero si estás analizando un adquiriente en serie, creo que es incluso más importante mirar los incentivos. Mm. Porque de verdad que eso es lo que va a mover que sea un fraude o no sea un fraude. Porque si los incentivos están mal puestos, entonces unos incentivos perversos van a llevar a un comportamiento perverso. Y unos incentivos bien estructurados, bien puestos, que estén alineados con la creación de valor, pues probablemente lleven a creación de valor siempre y cuando aciertes en las otras cosas, que la empresa sea atractiva, que el sector sea atractivo, que aciertes en las ventajas competitivas. Pero da igual que todo eso lo tengas si los incentivos están mal, porque hay muy pocos fosos que no dependan en mayor o menor medida de un equipo directivo longevo. Yo, de hecho, a mí no me gusta nada ver empresas donde los CEOs cambian así. Eso se ve mucho, que ves un CEO llega 4 años y se va y dices, pero es que 4 años ni un ciclo económico.
O sea, ¿cómo vas a valorar o sea, el aporte de valor de una persona si no le dejas ni un ciclo? Yo tengo otra empresa en la cartera que se llama Atlas Copco, que los CEOs mínimo están en un ciclo económico completo, mínimo. Es que si no es imposible o sea, le puede tocar la parte baja del ciclo y que digas, pues vaya mierda de CEO. Y dices, no, no es una mierda, es que le ha tocado cosas contra las que no se puede luchar. Y entonces, de hecho, ahí lo positivo es ver que sigue invirtiendo. Si sigue invirtiendo, buen CEO. Mientras cae todo, siempre que Guantes vaya a crecer a largo plazo. Pero es que las empresas que han generado mucho valor a lo largo de los años, una característica básica es que los CEOs y los equipos directivos han sido longevos. O sea, eso, si miras la creación de valor de muchas empresas y miras eso, siempre le dan oportunidad al CEO, a la junta de directores, para que cree valor porque si lo ha puesto ahí es porque crees en él, no lo pones lo quitas a los 3 años. Ujú. Oye, pues muy buena reflexión. Leandro, estamos llegando al final de la entrevista. Yo estoy disfrutando mucho porque, oye, no, me está encantando tu oratoria, tu forma de exponer, la claridad de ideas, la rapidez intelectual y de palabra. Y siempre cuando un invitado viene por primera vez al canal de Locos de Wall Street, que ya aprovecho para decir que espero que te prodigues, que no sea la última, porque me ha encantado, nos gusta también que nos dé su opinión sobre libros. Nuestra comunidad de Locos de Wall Street nos encantan los libros, sobre todo los libros de Ujú. finanzas, y siempre le preguntamos bueno, a las distintas personalidades, a los distintos invitados que vienen, que nos dé su opinión de libros que te han marcado, de libros oye, de libros que para ti significan algo porque fue con los que, como te hizo un clic, empezaste a ver la luz inversora, tu filosofía. ¿Cuál es ese libro que guardas un gran recuerdo por cómo te marcó en tu faceta inversora? A ver, yo creo que voy a recomendar tres, porque es imposible recomendar uno solo. Suele pasar. Yo creo, sí, yo creo que uno de los, mm, un libro que no se lee tanto, para empezar, porque no es barato para lo que es, o sea, para lo largo que parece, pero al final, obviamente, esto aquí no va de longitud, sino de calidad. Es Capital Returns, que os voy a decir ahora Mm, mismo el autor, porque ahora mismo no me acuerdo. sí, Es de Chancellor. Edwin Sí, Chancellor. Edward Chancellor. Sí. Este libro a mí me marcó bastante porque te muestra cómo lo realmente importante en la estructura de una industria es la oferta y no la demanda. Mm, Al final, si en una industria hay muchísima demanda, o las barreras de entrada son bajas y va a hacer que la oferta se dispare por encima de la demanda, eso es una mala industria. Mientras que una industria donde la demanda parece que crece poco, al 3-4%, pero donde la oferta está muy protegida, eso es una buena industria, porque ahí es fácil mm, generar valor. Sobre todo esas industrias suelen tener poder de fijación de precios y todo eso. Entonces yo creo que ese libro me marcó bastante. Otro fue eh, Capital Allocation de David Giroux. mm. Es bastante básico, ¿vale? Va de todo el tema de asignación de capital. Es bastante básico, pero creo que eso es bonito del libro. Que es que esto no es tampoco, o sea, la inversión y la asignación de capital no es algo que Ciencia sea súper nuclear, ¿no? complejo. No, no. O sea, al final es hacer con sentido común las cosas bien durante mucho tiempo. Entonces, la parte difícil es el durante mucho tiempo, porque al final ahí es donde se compone capital. Pero está bastante bien el libro para entender cómo piensan las empresas, cuándo hacen cosas que no deben, porque da ejemplos reales también de empresas que ha tenido en su cartera o de que no ha tenido porque ha visto pues, banderas rojas. Y el otro, que fue, yo creo, en el que me introdujo en la inversión en calidad, es Common Stocks and Uncommon Profits de Phil Fisher, porque al final yo venía precisamente de leer a Buffett, a Lynch, y claro, cuando lees a Phil Fisher es como un poco un soplo de aire fresco, ¿no? Porque te está Mm. diciendo que no te fijes en el múltiplo, que el múltiplo importa, pero el múltiplo importa en un contexto. Y bueno, Buffett obviamente también te lo dice, pero Buffett tiene unos límites mucho más marcados.
sea, es bastante famoso lo de que dice Buffett, ¿no? Que dime una empresa que vaya a ser mejor dentro de 5 años y que esté cotizando por debajo de 15 veces beneficios. Ese es su margen de seguridad. Pero Phil Fisher creo que rompía bastante bien con esta dinámica y le enseñaba ejemplos de empresas que eran muy buenas y que parecía que estaban caras, pero en realidad no estaban caras, porque el potencial era mucho mayor. Entonces es además uno de los primeros libros que leí y a ese le tengo bastante cariño. Así que diría esos tres y los diría en ese orden. Ujú. Oye, pues fantásticos esas recomendaciones. Yo te tengo que reconocer que solo me he leído el de rendimientos del capital, Capital Returns, y también es de mis favoritos. Los otros los tengo ahí en esa lista de espera que va, va agrandando, como entiendo que nos va pasando El, todo. el carrito de Amazon. Joder. Oye, Leandro, muchísimas gracias por haberte pasado por Locos de Wall Street. Vamos a poner aquí en la descripción del vídeo dónde seguirlo. Yo creo que como poco es una obligación que lo sigáis en Twitter porque ya estáis viendo, bueno, pues oye, qué claridad de ideas, cómo explicarte tesis. Apenas cuando ha explicado sus tesis nos ha apabullado con números de free cash flow, tal, sino ha sido muy que entendamos el negocio, que es algo muy importante, muy importante. Yo Ujú, me llevo varias anotaciones, a mí me gusta ver después los programas, me ha gustado mucho eso que has dicho, de que gran parte del valor nos centramos en lo que pasa quarter tras quarter y al final gran parte del valor, y así es, inclusive matemáticamente, está en el valor terminal. Me ha gustado ujú. mucho este último que comentas de la oferta, que es algo que yo coincido plenamente contigo. Oye, te doy las gracias y te doy la enhorabuena. Y lo dicho, me encantaría que, como siempre digo, no fuera un adiós, sino un hasta luego. Y cuando las agendas lo permitan, pues aquí tienes tu casa y, como no, la comunidad de locos de Wall Street. Muchas gracias, Leandro. No, yo muchísimas gracias por invitarme y obviamente cuando queráis pues estaré por aquí de vuelta. Y muchas gracias a todo el mundo que ha visto el vídeo hasta el final. Muy bien. Bueno, pues nosotros sin más nos despedimos. Aquí tenéis un gran programa con una entrevista con una persona que ya habéis visto, todo sentido común, un gran inversor, Leandro, de Invirtiendo en Calidad. Un fuerte abrazo. Chao.